muy especial para todos y para todas. Estamos ya en la tercera semana de este curso vacacional sobre metodología de la investigación y ya ustedes empezaron a pensar en sus proyectos porque ya vi que me entregaron casi todos, solamente me falta una persona, sus propuestas. Hoy vamos a tener otra charla más sobre cómo se hace investigación y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible para ayudarles a ustedes a comprender que esto es como amarrarse los zapatos por primera vez, que no es fácil y que poco a poco podemos ir aprendiendo a hacerlo cada vez mejor hasta que ya nos sale de manera natural. Natalia, buenas noches, ¿cómo estás? Natalia, buenas noches. ¿Me escuchan Buenas noches, bien? profe, muy bien. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a usted. Bueno, mil gracias pues por acompañarme desde Santa Rosa. Sí, señora. ¿Cómo te fue con el primer trabajo? Profe, no, me fue súper bien, gracias a Dios. Enfocada, pues, como te digo, en lo que yo trabajo, entonces me parecía como interesante hacer ese tipo de investigación acerca, pues, de cómo de manejar un sistema contable para todas las empresas ganaderas y no solamente, pues, como pensando en empresas ganaderas, sino también en muchas empresas que son microempresas. Perfecto, Nata. Gerson, buenas noches, ¿cómo estás? Profe, muy buenas noches, compañera. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Yo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te fue, Gerson, en el primer trabajo? Muy duro, profe. La verdad es que la falta de, la falta de costumbre, práctica, se vuelve un poco complejo. A veces uno está como perdido, a pesar pues, de las orientaciones que usted ha dado, que son muy claras, de la documentación y todo, pero eso es como interpretar norma que es como tan difícil. Pero no, ahí va uno Profe, que tratando como Cuéntame, de Natalia. mejorar. ¿Me vas a preguntar algo, Natalia? Natalia. la profe, no, es que tengo como un poquito de mal la señal. Bueno, voy a ver si de pronto me escuchan mejor yo conectándome como a estos audífonos y de esa manera también evitamos el ruido que que tengo al lado. Listo, profe. No, ya no le escucha, profe. ¿No se me escucha? Bueno, ahí ya un poquito. Ahora sí. Sí, pero yo la escuchaba mejor ahorita. No Bueno. sé, tal. Entonces quitemos esto y cerremos la ventana. Ahí se oye menos, pero yo la escucho bien, profe. Sí, Bueno, profe, yo también la escucho bien ya. bueno, perfecto. Bueno, chicos, miren, aprender a investigar es como todo en la vida. La primera vez, no sé si ustedes conducen moto o carro, la primera vez que uno coge una moto y un carro, pues obviamente uno está súper bisoño, es súper angustiado, todo le parece difícil, que pensar que tengo que cambiar ¿cómo se llama? De marcha, de cambio, De pues. marcha, exactamente, que tengo que pensar en las señales de tránsito, que tengo que pensar en los carros que se me están atravesando, que tengo que pensar en que tengo que coger el manubrio, no sé cómo me dijeron que era seguro. Eso es muy complejo. Digamos que las primeras veces que uno coge el carro, uno es muy bisoño y seguramente no faltará que uno se choque, ¿cierto? La primera vez que uno nada es lo mismo, ¿cierto? Pues uno sentirá que se ahoga, que no es capaz, pero poco a poco, el niño va aprendiendo o el adulto va aprendiendo a nadar y a sobrevivir en el agua. Puede que no llegue a ser campeón olímpico de nado, pero no se ahoga, ¿cierto? Lo mismo pasa en investigación. Lo mismo pasa en investigación. Yo no pretendo que ustedes en 4 semanas se vuelvan los mega investigadores como Albert Einstein, ¿sí o no?
Lo que me interesa es que ustedes entiendan el proceso, se acerquen al proceso, entiendan el por qué es tan importante el proceso y a partir de ahí ustedes poco a poco empiecen a nadar solitos, solitos, solitos hasta que naden muy bien, ¿cierto? Aprender a investigar se aprende investigando. Por eso mi principal invitación es a que se metan a los semilleros de investigación que ustedes tienen en sus diferentes programas. Gerson está en Administración de Empresas y Natalia en Contaduría. En ambos debe haber semilleros de investigación y es muy importante que ustedes se metan y miren a ver cómo es la cosa. Muchachos, yo les doy una recomendación. Aprovechen que están en la universidad y que dentro de la universidad hay una cantidad de procesos. Cuando uno sale de la universidad, ya a partir de ese momento, la vida se lo come a uno con trabajo y el problema es que si se quiere volver a capacitar en algo, le toca pagar mucha plata para hacerlo. Entonces es rico aprovechar estos espacios gratuitos como los semilleros de investigación. Yo voy a tratar de hacer el tema lo más sencillito posible. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, eh, recordando que en este momento lo que nos interesa es, digamos que empezar a aplicar cositas de investigación en nuestra formación profesional para que poco a poco ustedes después puedan ir profundizando y puedan, digamos que, emplear esa investigación en el contexto de trabajo que ustedes tengan, ¿cierto? Hasta el momento, en las charlas anteriores vimos que hay muchos tipos de investigación. Uno investiga para avanzar en conocimientos y para avanzar en creatividad. Einstein decía, la creatividad no es más que la inteligencia en acción. Y es verdad, pero la inteligencia se alimenta de nuestra capacidad de observar, de hacernos preguntas, de investigar, de indagar, de cuestionarnos, de no tragarnos todo entero, todo lo que nos dicen los profesores, porque los profesores somos seres humanos que nos podemos equivocar, los políticos que están, digamos que cuestionados por sus ideologías, a veces radicales, o nuestros jefes o cualquier persona. Entonces, digamos que la única forma que nosotros tenemos realmente de llegar a conocer la verdad de las cosas y poder con esa verdad hacer cosas nuevas que mejoren nuestra profesión es investigar. Ya vimos que hay muchos tipos de investigaciones. Hay unas investigaciones que se centran en lo que pasó en el pasado, por ejemplo, cuando se cae un edificio, entender por qué se cayó ese edificio. Cuando conocer la historia o la memoria de los pueblos es muy importante, entender qué pasó en determinada empresa y por qué llegamos a una quiebra en determinada empresa. Todo eso es investigación histórica, ¿cierto? Cómo eran los mercados en los años 60 y cómo son ahora, todo eso es investigación histórica. Hay otra investigación que ya está situada en hechos que están pasando en el momento y hay otra que es más prospectiva, que es hacia el futuro, ¿cierto? Entonces, digamos que de acuerdo a eso hay muchos tipos de investigación. En las notas que yo les decía hay investigaciones exploratorias, por ejemplo, cuando no se sabe mucho de los temas, pues aquí, por ejemplo, en este momento el tema de inteligencia artificial todavía es muy, muy inexplorado. Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, pero digamos que, por ejemplo, a nivel social se está haciendo muy poquita investigación en este momento sobre inteligencia artificial, entonces necesitamos entender el impacto de eso. Pues eso es investigación exploratoria, cuando no se sabe mucho de los temas. A veces, cuando ya sí se sabe más de los temas y queremos entender las cosas, pues se hace investigación o comparativa, o descriptiva, o explicativa, o interpretativa, ¿cierto? Cuando queremos saber cómo va a ser algo en el futuro, por ejemplo, eso es muy interesante en la administración de empresas o incluso en la contabilidad, cuando nosotros queremos, ¿qué debemos hacer para que en el futuro pase esto? O
qué pasa en el futuro si nosotros tomamos determinada decisión en el mercado. Esas son investigaciones predictivas. Buscamos predecir lo que va a pasar, ¿cierto? Y hay otro tipo de investigaciones que son más basadas en investigación-acción, desde ese paradigma de investigación-acción que queremos transformar. Bueno, sí, yo quiero entender, pero yo también quiero hacer propuestas para transformar esto. Entonces son unas investigaciones más propositivas y transformativas. Y hay otras que son de evaluación para entender qué pasó con algo, ¿cierto? ¿Qué pasó? De verificar qué pasó con algo, con una inversión que hicimos, con un gasto que hicimos, con una decisión que tomamos. Entonces, hay muchos tipos de investigación, muchachos. Y en un curso de 4 semanas, casi que uno no puede ver todos los tipos de investigación. Hay muchos tipos de investigación. Ya sabemos también que las investigaciones se hacen principalmente recabando información, recogiendo información cuantitativa de datos, por ejemplo, en el caso de Natalia desde la Contaduría Pública, muchos datos cuantitativos, por ejemplo, cuando vamos a analizar, por ejemplo, los balances comerciales de una empresa, pues obviamente serán cuantitativos. Cuando queremos saber, por ejemplo, eh, eh, datos estadísticos sobre los públicos que tenemos o sobre nuestros clientes o sobre nuestros mercados, pues serán datos cuantitativos. Pero a veces también, sobre todo en las ciencias sociales, los datos que se recaban son cualitativos. Cualitativos son más descriptivos. Entonces, por ejemplo, un dato cuantitativo es cuántas personas compraron X producto. Ah, 1.700 personas compraron tal producto. Y el dato cualitativo es por qué esas personas prefirieron ese producto. Ah, porque tiene mejor color, porque tiene mejor sabor, porque tiene mejor aroma. Entonces ahí me habla de cualidades de esa situación. Hay investigaciones que mezclan las dos cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a hacer una investigación, lo primero que pasa es que yo observo algo que me inquieta, observo en la realidad algo que me inquieta, observo en mi empresa algo que no está funcionando, o en esos emprendedores con los que trabaja Natalia, que no está funcionando, o qué es lo que está pasando, o qué es lo que necesita. Entonces yo empiezo como, uy, venga, esto no está funcionando, esto no está teniendo el resultado que yo esperaba, esto no me convence, esta decisión empresarial no parece que haya sido como la más adecuada, esta inversión. Entonces ahí empiezo a observar y a cuestionar. Esa es la primera cosa que tengo que hacer. Esa observación y esa cuestión es muy importante que sea relacionada con nuestro ámbito real de trabajo, porque yo hay muchas preguntas que me hago, yo hay muchas preguntas que me hago y hay muchas cosas que observo en la realidad, pero que no puedo investigar. Por ejemplo, yo veo que muchas personas tienen determinadas opiniones políticas sobre X persona y yo no entiendo por qué después de haber pasado tantas cosas en X y X y X cosas, la gente sigue prefiriendo X partido político. Yo no soy politóloga, yo no soy una persona que sea capaz de hacer una investigación de ese calibre, porque yo no entiendo mucho de psicología relacionada con la política, por ejemplo. No ha sido mi campo de trabajo. Entonces, digamos que yo lo primero que tengo que hacer es que cuando me voy a meter en una investigación, debe ser que esa cuestión, esa pregunta, esas inquietudes, digamos que yo tenga esa potencialidad o esa facilidad de responderlas. Nos pasó la vez pasada con la compañera, con Jacqueline, si no estoy mal, que Jacqueline decía, profe, pero es que yo quiero, a mí me inquieta porque en la costa ay, la gente no tiene luz o tiene tan malas condiciones de luz. Pues sí, son cuestiones que todos nos hacemos las preguntas,
pero que muy seguramente ella, desde Angostura, Antioquia, desde su trabajo como licenciada en educación infantil, pues no va a poder investigar. Entonces, lo primero que sepa, no es que no vaya a poder, le va a quedar muchísimo más difícil entender ese fenómeno, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacernos preguntas que tengan que ver con nosotros, que tengan que ver con nuestro campo de trabajo. En algunas investigaciones, no en todas, se hacen hipótesis. Las hipótesis, las hipótesis son explicaciones que yo creo que son las adecuadas. Por ejemplo, esta empresa ha tenido unas pérdidas repetidas en varios años. Mi hipótesis es que las inversiones que se hicieron en determinado proyecto, está afectando tal cosa. Esa es mi hipótesis, pero no en todos los proyectos hay hipótesis. ¿Por qué no en todos los proyectos hay hipótesis? Porque a veces uno simplemente quiere explorar un tema y quiere encontrar a ver qué es lo que está pasando sin tener ninguna prevención frente a eso. A partir de ahí, uno, digamos que define unos métodos, unos instrumentos y unas técnicas de investigación, hace un proceso de recabar esa información. Aquí lo están representando con ese gatico, con un experimento, hace entrevistas, hace encuestas, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, y con base en eso yo entonces interpreto esa información que me está llegando y encuentro unos resultados que son los que me van a permitir entender esa situación, o describirla, o analizarla, o interpretarla, o predecirla, etcétera, 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 de acuerdo a esto que yo definí que quería hacer en investigación. Listo, hasta ahí lo tenemos clarito, ¿cierto que sí? Sí, profe. Bueno. Sí, señor. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Estefanía nos está acompañando desde Medellín, es trabajadora social. Hola, profe, bien, ¿y usted? Bien, ¿Y ¿cómo ustedes? vas? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, Estefanía. Estamos tratando de retomar para poder seguir. Estoy tratando de hacerlo lo más simplecito posible para que podamos ir entendiendo poco a poco. Chicos, si tienen preguntas, ahí mismo me dicen. Listo. Vamos a empezar por este primer pasito de la investigación. Los pasos de la investigación son hacernos una pregunta en un tema que realmente nos inquiete y que tengamos realmente la posibilidad de investigarlo, planificar esa investigación antes de ir a hacer cualquier cosa, antes de desarrollarla, para luego, en ese desarrollo, se recogen esos datos para analizarlos, interpretarlos y finalmente comunicar eso que pudimos entender o comprender. Vamos a empezar con este primer pasito, la pregunta. ¿De qué se trata la pregunta? La pregunta es, bueno, primero, identificar un tema de mi interés. Vuelvo y repito, yo puedo tener muchas inquietudes en la vida, económicas, sobre el espacio, sobre la medicina, sobre el por qué a determinadas personas les da cáncer y a otras no. Yo puedo tener información, yo puedo tener inquietudes sobre el tráfico de Medellín, yo puedo tener inquietudes sobre por qué determinadas parejas funcionan o no funcionan, pero yo soy comunicadora social y yo no puedo meterme a entender muchas cosas porque me va a dar mucha dificultad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es establecer un tema que sea de mi alcance, de mi interés. Entonces, por ejemplo, yo como comunicadora, a mí me interesan mucho los temas que tienen que ver con redes sociales, qué pasa con los niños, las niñas y los adolescentes mediante la violencia que se está dando a través de los medios digitales. Yo me hago
yo identifico, digamos que un campo en el que me interesa, un tema que me interesa, a mí me interesa mucho, mucho entender las violencias y los conflictos a través de los medios digitales. Ese es algo que a mí me apasiona, que me gusta. Eso es una condición fundamental para hacer investigación. Y a partir de ahí empiezo a detectar un problema. ¿Qué es un problema? Un problema es algo que no está funcionando bien o algo que no se sabe, ¿cierto? O algo que no se ha podido resolver. O no es algo que yo desconozca, porque puede ser que yo lo desconozco, pero que ya otras personas lo conocen. Entonces simplemente voy y leo un libro sobre eso que se sabe. Eso no es investigar. Investigar es ayudar a resolver cosas, situaciones, problemas que todavía no han tenido solución o que todavía no se han entendido bien. Cuando yo detecto eso, entonces empiezo a hacerme preguntas relacionadas con ese tema que realmente me está poniendo problema. Y esas preguntas me van a llevar entonces a tratar de entender qué se sabe ya sobre ese problema, qué se sabe ya sobre el problema para poder entonces al final de este proceso delimitar el tema y el problema. ¿Qué es delimitar? Delimitar es acotar, como pasa con los caballitos cuando les ponen esa cosita aquí en los ojitos para que no se desvíen. Eso mismo es lo que tenemos que hacer. Ese es el primer paso. Ese es el paso que ustedes dieron la semana pasada y que en este gráfico identificamos como elección del tema y definición del tema. ¿Para qué nos ayuda eso? Eso nos ayuda eh, a ir poquito a poquito delimitando y poniéndole, digamos que unas barreras a ese problema para no salir de ahí. Entonces aquí les traigo un ejemplo. Resulta que yo en el año 2013 me fui para España a hacer mi doctorado. Yo soy comunicadora social y la vida me llevó a trabajar mucho en el campo de la educación, porque yo trabajaba en una empresa productora de medios de comunicación, hacíamos televisión, hacíamos programas de radio, hacíamos videos, hacíamos páginas web y todos los clientes que me daban a mí eran clientes del sector educativo. No se imaginen solamente escuelas y colegios, sino también empresas. Por ejemplo, Sura tenía digamos que un centro de formación de la capacitación de su personal. O el Metro había fundado lo que se llamaba la Escuela Metro para poder, digamos que capacitar a ese recurso humano que tenía. Entonces yo empecé a meterme en dos temas que me interesaban mucho. Primero, yo soy comunicadora. Segundo, cómo la comunicación le aporta a la educación y cómo la comunicación y la educación están permeadas por las TIC. Entonces, digamos que ahí había tres cosas que ya me empezaban a inquietar, Pero resulta que dentro de cada una de esas cositas hay muchas cosas. Por ejemplo, quienes son de la educación saben que hay educación formal, hay educación informal, hay educación no formal, que dentro de la educación hay educación infantil, educación primaria, educación secundaria, educación superior. Bueno, entonces digamos que cada que yo trataba de poner la lupa en uno de estos aspectos, ¡fum! Se me iba como abriendo. Ustedes han visto esos videos donde sale el planeta y se empiezan a acercar hasta una ciudad. Los han visto, ¿cierto? Que nos muestran el universo y el planeta y empezamos a acercarnos hasta una ciudad chiquitica. Sí, profe, lo mismo que hace uno, por ejemplo, como en Google Earth, puede ser. Exacto.
Pues eso mismo es lo que hay que hacer en investigación, porque yo no podía estudiar toda la comunicación. La comunicación, hay comunicación audiovisual, comunicación sonora, comunicación multimedial, comunicación organizacional, comunicación periodística, comunicación para el desarrollo. Muy pucha, eso es mucho, ¿cierto? Lo mismo que en educación, es mucho. Entonces resulta que uno tiene que ir como en esos videos, como ir bajando, 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 bajando. Y analizando esas tres cositas, me encontré con un tema que a mí me gusta mucho, que son las narrativas digitales o los relatos digitales. ¿Qué son los relatos digitales? Las historias que cuentan las personas en Internet. Historias sobre viajes, historias sobre amoríos, historias sobre pérdidas, historias de superación, gente que ha tenido problemas y se ha superado, y cómo exponen ellos su vida privada en Internet. A mí eso me llamaba mucho la atención. Entonces yo dije, venga, dentro del mundo de la comunicación hay un subapartado que es el de los relatos digitales y ese me llama la atención. Y dentro de educación me gusta mucho la educación formal, o sea, la educación que se da en escuelas, colegios, universidades. Y dentro de la educación formal me gustan mucho las propuestas teóricas socioconstructivistas del aprendizaje. Lo que quiero decir con eso es que fui bajando, 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 hasta que escogí dos temas que me gustan mucho, que son relatos digitales personales y aprendizaje por proyectos en educación formal. Ahí entonces empiezo a hacerme preguntas. Eso lo hice siguiendo estas recomendaciones de Tamayo y Tamayo. Decía, debe existir una experiencia personal sobre el tema. Yo no puedo investigar algo que es completamente ajeno para mí porque me va a quedar muy difícil. Vuelvo y repito, no es que no pueda, es que me queda muy difícil. Entonces, debe existir alguna experiencia personal sobre el tema, consultar a profesores de estos temas o apuntes o notas de clase, examinar publicaciones, bibliografía que me llamaban la atención sobre eso, revistas, me fui informando sobre esos temas, fui poco a poco preguntando y ahí empiezan a surgir las preguntas. Las preguntas tienen que ver con que eso sí sea de mi interés, capacidad para desarrollo, tiempo, que yo sí tenga el tiempo para investigar eso que de pronto yo me estoy empezando a hacer preguntas, que sí tengan los recursos necesarios y que realmente sí sea de interés para otras personas, que presente utilidad para otras personas, que presente nuevo enfoque en otras personas. A veces uno hace investigación para uno mismo, pero es muy difícil conseguir financiación para una investigación que no le va a servir a nadie más. Entonces, digamos que poco a poco yo voy delimitando, delimitando, delimitando y va surgiendo entonces el problema. El problema es ese vacío o dificultad que yo encuentro después de hacer como esas lecturas iniciales sobre ese tema, después de entenderlo, y eso me va ayudando a hacerme preguntas. ¿Qué pasó en mi proyecto de investigación? Resulta que cuando yo me empecé a acercar a estos temas, me di cuenta que había un centro en Estados Unidos que se llamaba el Center for Digital Storytelling, y que ellos trabajaban los relatos digitales personales. Y yo dije, ay, pucha, es que encima de eso los relatos digitales son no personales, personales. Sí, ahí cada que yo me metía en un temita, iba profundizando, 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 profundizando y me iba encontrando nuevas posibilidades. Y resulta que lo que hice fue empezar a hacerme preguntas que tengan que ver, les voy a mostrar las preguntas que yo me empecé a hacer. Yo decía, venga,
yo quiero trabajar esto en educación. Yo no tengo en este momento ningún contacto con ninguna universidad. Yo en este momento estoy trabajando en un colegio, lo voy a hacer en educación secundaria, que era donde yo estaba trabajando, ¿cierto? Entonces, me empecé a hacer preguntas. Venga, ¿cómo son esos relatos que puede crear un estudiante de secundaria? ¿Cierto? ¿Cómo son? ¿Qué particularidades puede tener esos relatos? ¿Serán distintos a los que crean los muchachos en Estados Unidos? En este contexto en el que yo estoy, yo empecé como a hacerme muchas preguntas. Lo segundo, venga, ¿yo cómo enseño a hacer esto en educación formal? Entonces empecé a hacerme preguntas como, ¿cuáles propuestas metodológicas existen para la creación de este tipo de relatos digitales personales? ¿Cuáles modificaciones se necesitaría hacer para que lo podamos aprovechar en proyectos de aprendizaje aquí en la educación secundaria con mi gente? ¿Qué fases, qué actividades, qué instrucciones les debo dar? ¿Cuáles dificultades y problemas se me pueden presentar? ¿Cuáles ayudas? En pedagogía hablamos de andamios. ¿Cuáles ayudas o andamios pedagógicos necesita un estudiante para poder hacer un relato? También me empecé a hacer una cantidad de preguntas. Venga, ¿y esto qué limitaciones puede tener por factores que no tienen que ver con el profesor? Por ejemplo, ¿será que la institución me lo deja hacer? ¿Será que los padres me ponen problema? Em, ¿Será que hay unas situaciones personales de los estudiantes muy fuertes que impide, que pueden influir o dificultar o delimitar la realización de esto como un ejercicio de aprendizaje? Entonces, miren que ahí empezaron a surgir una cantidad de preguntas, pero yo no puedo resolver todas esas preguntas, ¿cierto que no? Como estas, surgieron muchas más. Por ejemplo, yo estaba haciendo esta investigación con un compañero y mi compañero se hacía preguntas porque él es psicólogo y era, venga, ¿cómo exponer la vida personal en redes sociales puede influenciar la construcción del yo? Ese era un tema que a mí no me interesaba porque yo no soy psicóloga. Pues seguramente por cultura general sí lo quiero conocer, pero no para hacer la investigación en eso, ¿cierto? Entonces, ahí empezamos a hacernos preguntas, a hacernos preguntas, a hacernos miles de preguntas. Y para hacernos preguntas, lo más importante es empezar a entender conceptualmente las cosas. Por ejemplo, yo necesitaba entender qué diablos es relatos digitales personales. Entonces me tocó empezar a leer y a leer y a leer sobre los relatos digitales personales hasta definir que mi investigación se iba a quedar con las relacionadas con la metodología didáctica. Las otras no las iba a coger, solamente las relacionadas con la metodología didáctica. Esas preguntas que están relacionadas con la metodología didáctica son las que yo escogí. Mi compañero escogió otras y otra compañera mía que también estaba metida en la investigación o que quería hacer una investigación similar, escogió estas relacionadas con las condiciones o limitaciones de la aplicación en el contexto académico. Listo. Empieza entonces a partir de esas preguntas. Si yo tengo estas preguntas, muchachos, un segundito. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señora. Claro. Sí, profe. Entonces, digamos que uno empieza a tratar de escribir esas preguntas de investigación y a tratar de encontrar en esas preguntas de investigación unos conceptos claves. Vamos a ver otros ejemplos. Miren, por ejemplo, estos son problemas que se encontraron en unas investigaciones. Mis alumnos de investigación fueron encontrando, ellos eran estudiantes de pedagogía, entonces encontraron estas preguntas. ¿Cuáles son los usos didácticos? Miren esta palabra, didácticos, de Internet en el aula. En el aula. Bueno. Luego les voy a explicar por qué estoy marcando esto con amarillito. Otra compañera, otro estudiante me dijo,
¿existe relación entre el género de un estudiante y las competencias informáticas? ¿Será mejor que las personas que se identifican con el género femenino son mejores para temas informáticos? ¿O los que se identifican con el género masculino serán mejores para cosas de informática? No sé. Miren esta otra pregunta. ¿El aprendizaje colaborativo produce un mayor rendimiento en el aprendizaje tradicional? Miren que en la pregunta me va indicando a mí qué tipo de investigación es la que yo voy a hacer. Yo no empiezo definiendo, ay, voy a hacer una pregunta, voy a hacer una investigación descriptiva. No, eso va saliendo después. Lo primero que yo hago es definir la pregunta. Y después de la pregunta, en una frase sencillita, es, listo, ¿cuál es la investigación que se adapta a ese tipo de pregunta? Entonces, ¿cuáles son los usos didácticos? Pues va a ser una investigación descriptiva donde me explique los usos didácticos. ¿Existe relación entre esto y esto? Eso es una investigación asociativa o una investigación comparativa. Y aquí hay el aprendizaje colaborativo produce un mayor rendimiento en el aprendizaje tradicional. También me va a dar de pronto una investigación descriptiva. ¿Por qué estoy marcando con amarillo estos términos? Porque estos términos son los que esta persona necesita empezar a investigar y a incluir en un marco teórico y conceptual. Yo no puedo hacer una investigación sobre usos didácticos si yo no sé qué es didáctica. Y si yo no sé qué tipos de didáctica existen, ¿cierto? Y ese término de usos didácticos, listo, entonces venga, explíqueme qué es usos didácticos, entienda qué es usos didácticos. Y a partir de ahí es posible que usted ya no vaya a hablar de una investigación sobre todos los usos didácticos, sino sobre uno solo de los usos didácticos. Lo mismo, usted está hablando de Internet, pero es que Internet es muy grande. Internet es una red que tiene muchos tipos de servicios. ¿Usted va a utilizar todos los servicios de Internet o va a utilizar o se va a centrar en solo un tipo de servicios de Internet? Entonces, hay que entender ese concepto de Internet antes de volver a cerrar la investigación. Y usted me está hablando del aula, pero ¿de cuál aula? Aula infantil, un aula de educación primaria, un aula de educación secundaria. Entonces, eso poco a poco hay que empezar a entender. Lo mismo con esta pregunta, ¿existe relación entre género y competencia informática? Entonces, yo tengo que entender el concepto género, que es distinto a sexo, y qué es en educación competencia informática. Y en esta tercera, tengo que entender qué es aprendizaje colaborativo, qué es aprendizaje tradicional. Esas tres cosas, aprendizaje colaborativo y aprendizaje tradicional, es lo que yo tendría que entender en un marco teórico. Miremos mi ejemplo. ¿Cuáles son las particularidades de los relatos digitales personales, cierto? Hechos por los estudiantes que se relacionan con su contenido formal y su expresión formal. Entonces, esas tres cosas yo las tengo que investigar conceptualmente qué han investigado las personas sobre esos tres temas para yo poder saber en qué me centro, porque ahí sigue siendo muy amplia la investigación, muy amplia. ¿Cuáles propuestas metodológicas? Entonces, lo primero que tengo que entender es qué es una metodología, en educación, qué es una metodología para la creación de relatos digitales personales. Listo. ¿Qué son relatos digitales personales?
y cuáles modificaciones se requieren para facilitar su creación y aprovechamiento como procesos activos. ¿Qué será procesos activos y prácticos de aprendizaje por proyectos? Entonces, esto lo tengo que entender en el contexto de la educación para poder hacer mi investigación. Yo no puedo arrancar sin entender estos conceptos. ¿Listo? ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sí, profe. Bueno, entonces hagamos una cosa. Cuéntenme qué preguntas se hicieron cada uno de ustedes y vamos a identificar cuáles son esos conceptos importantes dentro de su proceso. Yo por aquí tengo los trabajos o me lo quieren ir diciendo como ustedes quieran. Cuéntenme. Jefferson, ¿cuál fue tu propuesta? Profe, pues mi pregunta era muy amplia según ya lo que usted dice. No pasa Pero una nada. vez es, a pesar de que traté como de ponerla pequeña, pues ya uno ve que sí hay que entender cada cosa. La pregunta era cuál es el impacto para los jóvenes pertenecientes a las comunidades rurales del municipio de Copacabana, generado por la escasez de estrategias educacionales, tecnológicas empleadas actualmente en los procesos de inclusión sociocultural a través del uso de competencias digitales. Entonces ya está como muy largo. Y hay cada cosita, entonces habría que, según lo que usted está explicando, tengo que entender que es una competencia, que es una competencia Claro, digital. claro, pero eso pasa mucho, no te preocupes. Construir un proyecto de investigación no es mamey, es muy complejo, exige tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta es tu pregunta inicial. La están viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Esta es tu pregunta inicial, pero poco a poco, a ver, aquí que estamos teniendo, ¿cuál es el impacto? Cuando yo digo cuál es el impacto de algo, es una investigación evaluativa, evaluativa, Sí, porque yo quiero evaluar qué impacto tuvo determinada acción. Ya sabemos que son jóvenes pertenecientes a las comunidades rurales del municipio de Copacabana. Eso también hay que definirlo, pero no en un marco teórico. Eso es lo que se llama el contexto de la investigación. Más adelante uno pone el contexto de la investigación y explica qué voy a entender por jóvenes. ¿Por qué tengo que definirlo? Porque ese concepto de jóvenes es muy ambiguo. Las políticas públicas dicen que son personas entre 13 y 29 años. Es que entre 13 y 29 años cambia mucho la gente, ¿sí o no? No es igual un chiquito de 13 años a uno de 29. Entonces yo puedo sí, decir, jóvenes adultos es a partir de los 18 años. O adolescentes es entre los 13 y los 18, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el impacto de los jóvenes pertenecientes a las comunidades rurales del municipio de Copacabana? Listo, ya entendimos. Generado por la escasez de estrategias educacionales tecnológicas. Este es el primer concepto que tengo que entender. ¿Qué es una estrategia? ¿Qué es una estrategia? ¿Y qué es una estrategia educacional? Y una tercera cosa es, ¿qué es una estrategia educacional tecnológica? Yo tengo que empezar de a poquitico, ¿qué es una estrategia? ¿Qué es una estrategia educacional y qué es es una estrategia tecnológica? Empleadas actualmente en los procesos de inclusión sociocultural. Entonces yo tengo que entender el concepto de inclusión y el concepto inclusión sociocultural a través del uso de competencias digitales. Entonces, aquí surge otro tema más, ¿cierto? Entonces, eso empieza a demostrarnos dos cosas. Primero, que necesito mucho tiempo para esta investigación, ¿cierto? sí. Que necesito entender demasiadas cosas. Pero además, yo no, en una pregunta, yo no puedo tomar partido. Recuerda lo que yo te estaba diciendo la vez pasada. Tenemos que tratar de hacer lo más subjetivo, pues, lo más objetivo posible. Tú aquí estás diciendo cuál es el impacto generado por la escasez.
tú ya estás diciendo que hay poquiticas estrategias educativas tecnológicas en tu municipio, ¿cierto? Sí, Esa es una hipótesis. Tú crees que son poquitas, pero de pronto no. Entonces yo lo que diría es, ¿cuál es el impacto? ¿El impacto de qué? De las estrategias educacionales, ¿cierto? Empleadas, estrategias educacionales tecnológicas para la inclusión social. sí, pues, pues digamos que ya habría que empezar como a cortar un poco todo el tema. Entonces, ¿cuál es el impacto de las estrategias tecnológicas en qué? ¿Sobre qué? Digamos, los jóvenes adolescentes. No, pero es el impacto de las estrategias sobre qué, sobre las competencias digitales Ah, o bueno, sobre la inclusión. pues yo pensaría que más sobre la inclusión. Ah, entonces te sobra todo esto. ¿Sí o no? Sí, Entonces aquí simplemente pondría un texto que diga cuál es el impacto para los jóvenes pertenecientes a comunidades rurales del municipio de Copacabana de las estrategias educacionales tecnológicas sobre la inclusión sociocultural. Y ahí, sí, digamos que hay una pregunta chévere de investigación, ya le quitamos competencias digitales y digamos que ya empieza a ser una pregunta un poquito más apropiada, ¿cierto? Pero a mí sí. me llama la atención esto. Tú me dices que tú trabajas en la administración de empresas y en empresas públicas de Medellín. ¿Por qué estás investigando este problema de inclusión Eh, sociocultural? lo que pasa es que como estaba más dirigido a la parte digital y yo de formación, pero claro que ya hace mucho rato, pues, pero yo soy tecnólogo en sistemas. Entonces me interesa ver porque yo salí de tecnólogo de sistemas hace ya rato, hace más de 20 años. Ujú. Y entonces el interés mío de pronto era ver cómo había evolucionado, como en esa parte, digamos, el tema digital, pues me interesan los jóvenes porque finalmente es la base. Como lo que pasa es que ya cuando usted me cuestiona, pues yo ya no la embarré porque es que tengo demasiadas cosas, ¿cierto? No te preocupes, Pero digamos que no te el interés, embarraste. hay varios Mira, te voy a decir intereses. una cosa solamente. Yo me Sí. demoré en mi tesis doctoral 7 años y los 2 primeros años me dediqué a hacer el proyecto. Así que no te preocupes. Pero entonces, ahí lo que uno piensa es, pues digamos, porque tengo interés en varias cosas, ¿cierto? La inclusión sociocultural es un tema muy interesante. El tema digital, pues también me es interesante, la parte tecnológica y la zona rural, pues porque uno, digamos que históricamente la parte rural siempre ha estado un poco más aislada, porque los gobiernos, digamos que los van excluyendo porque es la minoría, de alguna manera. Inclusive algunos gobiernos pues hasta se atreven a algunas minorías a tacharlas directamente, ¿cierto? Entonces los indígenas son esto. Más allá de, puede que haya uno o dos, cinco, 20, no sé, pero algunos gobiernos inclusive públicamente casi que los atacan a las minorías. Entonces si uno se pone a ver, son jóvenes en estratos, normalmente estratos bajos, porque en un estrato alto rural pues tienen toda la conectividad que uno quiera, tienen todas las facilidades, ¿cierto? De pronto por ahí, pero la pregunta ya analizándola aquí, y eso que quise pues como ajustarla un poco, si es demasiado amplia. Muy bien, pero no te preocupes que eso es muy normal. Entonces, lo mismo, chicas, no se angustien por ese tipo de cosas. Miren, por ejemplo, la pregunta, esta es la de Natalia. ¿Cómo influye el uso de sistemas contables desestructurados? Ahí necesitaríamos entender qué es un sistema contable y qué es un sistema contable estructurado en la toma de decisiones en empresas agropecuarias del municipio tal, tomando como referencia a AgroLPB. Esta pregunta está muy chévere porque miren que ya está muy definida, ¿cierto?
¿Cómo influye esto en decisiones, en la toma de decisiones? ¿Cómo influye esto en la toma de decisiones? Entonces, digamos que ahí, ahora, lo único que habría que empezar a ir precisando, Natalia, estás por ahí, ¿cierto? ¿Me estás oyendo? Creo que Natalia se nos ve. Es en la toma de decisiones de qué tipo, porque hay muchos tipos de decisiones en una compañía, ¿cierto? Sobre todo las toma de decisiones contables, o sobre las tomas de decisiones de inversión, o sobre la toma de decisiones de gastos. Entonces, ahí habría que empezar a delimitar. ¿Listo? Bueno, quiero terminar esta charla. Mañana voy a volver a grabar un video para que entiendan un poquito mejor. Voy a explicar un poquito más el tema de metodologías, porque hoy no nos va a dar tiempo, definitivamente no nos va a dar tiempo, entonces mañana les grabo un videíto adicional sobre el tema de las metodologías. Bueno, resulta que este fue el primer objetivo que yo escribí. Las preguntas de investigación se convierten en objetivos. Y un objetivo tiene que ser parte de esa pregunta de investigación y empieza a entender mejor las cosas. Ya cuando yo escribo un objetivo, es porque yo ya tengo demasiado claro en qué me voy a concentrar. Entonces aquí era describir y comprender. Ese fue el primero que yo escribí. Ahí ya hay un error, es porque hay dos verbos. Yo diría describir. Describir, ¿cierto? Las características. ¿Se acuerdan que les dije que tenía muchos tipos de preguntas? Entonces yo empecé a entender, bueno, a ver, describir las características de los relatos digitales personales hechas por los estudiantes, tanto en sus productos como en el proceso. Describir las condiciones y las limitaciones, describir los beneficios pedagógicos, describir posibles aplicaciones didácticas. Este fue el primero que yo escribí. Luego, ¿cuándo? Cuando se realizan como proyectos prácticos de aprendizaje y en dónde, en educación formal secundaria en España, en Barcelona, España. ¿Qué me decía mi jefe? Mi director de tesis, que también era mi jefe de trabajo, me decía, Gloria, usted quiere cambiar el mundo entero, usted no tiene tanto tiempo, no tiene tantos recursos, no tiene tantas cosas, entonces a usted le toca empezar a eliminar. ¿Y cómo eliminar? Chicos, tachando. Así de sencillo. Listo. Describan. ¿Por qué voy a describir y no a comprender? Porque comprender me exige mucho más análisis y comprensión para llegar a la comprensión. Entonces, digamos que como era la primera vez que yo me acercaba a este tema, entonces me quedé en el tema de describir. Describir que ya yo no dije lo de las características, esto lo taché, todo esto lo taché, ¿cierto? Lo taché, esto lo taché, esto lo taché, y me quedé con esto, describir posibles aplicaciones didácticas, ¿cierto? ¿De qué? De los relatos digitales personales cuando se realizan como proyectos prácticos de aprendizaje, en donde ahí ya cierro, en educación formal, secundaria obligatoria, en el contexto de Barcelona, España. Entonces, miren cómo ya empiezo a cerrar esa investigación y empiezan a aparecer ahí esos conceptos que para mí son fundamentales de investigar. Primero, entender qué es un relato. ¿Qué es un relato? Yo no tenía ni idea, muchachos. Me tocó aprender de lingüística, aprender a partir de la literatura qué es un relato, qué son los relatos digitales, qué tipos de relatos digitales existían, qué tipo de relatos digitales personales, qué son esos,
qué es una aplicación didáctica y qué son proyectos prácticos de aprendizaje. Yo con esas armé mi marco teórico. El marco teórico es fundamental, fundamental, porque ese marco teórico es lo que me va a permitir a mí terminar de cerrar, terminar de comprender y devolverme a pulir los objetivos, porque con el marco teórico es que yo me empiezo a dar cuenta que hay cosas que me interesan más que otras y me empiezo a devolver a reescribir esos objetivos. Yo rehice esos objetivos como 3, 4, 5, 6 veces antes de pasar a definir la metodología. Chicos, hasta aquí, preguntas. Profe, sí, yo tengo una pregunta, pues una, ¿no? Yo creo que todas las preguntas, pero bueno, pues es claro que hay que reescribir, pues digamos ya todo lo que se hizo. No, Pero, tranquilo, 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 calma. pero digamos, en el contexto del tiempo con el que uno cuenta para hacerlo, ¿cierto? Porque digamos que entre los tipos de investigación, pues hay algunos que pueden ser simplemente documentales, ¿cierto? Sí. Entonces yo puedo simplemente documentarme de qué hay y más o menos con eso entregar sin necesidad de hacer, digamos, de tomar datos cuantitativos. John, pero es que ustedes no tienen que hacer la investigación. O Ustedes sea, simplemente la tienen que dar planteada y tampoco tiene que ser ah, perfecta. Yo no les voy a pedir que tomen datos, eso es imposible, John. ah, No, o sea, no. es solamente como hacer la estructura de lo que sería la investigación, como dejar la lista para no decir, listo, ya estoy preparado para iniciar a investigar. Es eso. Sí, Ah, mi bueno, profe, corazón. sí, porque realmente es muy complejo uno pensar que, pues, que inclusive en un semestre normal o en un bimestre, pues eso nunca le va a alcanzar a uno el tiempo para hacer. No, por eso te digo, mira, los cursos de pregrado lo que buscan es que ustedes se acerquen a los temas, conozcan y se interesen por determinados temas y ya después ustedes en posgrados o ya en la vida personal podrán ir profundizando. A quienes nos apasiona la metodología, a quienes nos apasiona la investigación, nos gusta hacer, pues estudiamos unos posgrados que tienen que ver con investigación. Por ejemplo, yo hice un doctorado, el doctorado es investigación y fueron 7 años, imagínate. Yo no pretendo que ustedes salgan aquí descubriendo la teoría de la relatividad. Ah, no, listo, profe, sí, me tenía un poco preocupado ese tema. Excelente. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, ¿quieren que sigamos? ¿Cómo están de cansados? ¿Seguimos un poquito? Pues por mí no hay ningún problema, profe. Natalia y Estefanía están por ahí. Sí, señora, Pero, puede Sí, seguir. profe. Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces resulta que el marco teórico es escribir que se investiga a partir de esos conceptos que para mí son importantes. Y yo les voy a mostrar mi tesis doctoral. Ustedes me van a decir, profe, yo tengo que hacer todo eso en este trabajo. No, 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 vuelvo y repito, calma, calma, calma. Yo me demoré 7 años haciendo esto. Hay investigaciones que se hacen en 2 meses, hay otras investigaciones que se hacen en una semana. Por ejemplo, para presentar una licitación, uno tiene que hacer una investigación rapidísimo porque tienen que entregar algo ya rápido. Pero hay otras investigaciones que toman más tiempo. Resulta que yo tenía que entender, ¿cierto?, qué era eso de relatos. Entonces, lo primero que hice fue encontrar qué eran los relatos y esa importancia que tenían los relatos en la vida de las personas y en la educación. A partir de ahí empecé a leer y leer y leer, leí investigadores de psicología. Brunner, por ejemplo, es un psicólogo muy importante y pues en él me basé mucho.
Me basé en Rodríguez Ruiz, que es un autor que se ha dedicado a entender desde la lingüística todo lo que tiene que ver con los relatos. O sea, yo digamos que hice un listado de cuáles eran esos autores importantísimos que todo el mundo nombra cuando se habla de relatos y quiénes son los que nos hablan de relatos en educación. Entonces, eso fue lo primero que yo hice, entender los relatos en la educación. Luego me metí al tema de los relatos digitales. Yo ya después de entender, entonces miren, aquí empiezo. Voy a aclarar el concepto relato, narración e historia, porque me empecé a encontrar que en una literatura decían historia, en otra relato, en otra narración, y yo me iba a enloquecer y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, primero, entiendan los conceptos, cómo los vamos a definir y cómo los voy a entender. Lo segundo, a partir de ahí, que ya me empecé a meter en eso de que era el relato y que había una cantidad de cosas que formaban los relatos y chin, 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 pasamos a relatos digitales. Para yo poder entender los relatos digitales, tengo que entender qué son los relatos analógicos. Entonces, aquí entendí que es un relato digital, analógico, tipología, y qué diferencias había. Entonces aquí empecé, todo esto es el resultado de las lecturas que uno hace en diferentes autores. Entre más lee, pues más va entendiendo. ¿Qué pasa cuando uno empieza a leer? Que empieza a ver que hay alguien que cita a fulanito de tal, fulanito de tal, y uno empieza a identificar quiénes son esas personas súper importantes que todo el mundo cita, y uno dice, ah, estos están repitiendo lo que ya dijo fulanito de tal, ¿cierto? Entonces, váyase a leer al más importante, ¿cierto? Lo tercero que hice fue, listo, relatos digitales. Ya entendí los relatos digitales. Lo tercero que hice fue, ¿qué es eso de relatos digitales personales? Y ahí fue cuando yo me di cuenta que todo el mundo citaba este centro, que se llama el Centro de Digital Story Center o Center for Digital Storytelling. Y que este señor, Lambert, lo citaba todo el mundo. Entonces yo decía, ah, este es el más importante. ¿Saben qué hice, muchachos? Yo no sabía en esa época una palabra en inglés. Pues mijo, le escribí en inglés, así en pasado por Google y le dije que yo lo necesitaba entrevistar, pero que yo no sabía inglés. Y él me escribió y me dijo, yo no sé español, pero yo tengo una amiga que habla español, yo me siento con ella en la entrevista y tú te sientas con alguien que habla inglés. Entonces lo entrevisté, me dio información, me dio documentos y a partir de ahí escribí este capítulo de relatos digitales personales. Luego empecé a encontrar que ya existían, como mi interés era cómo hacer una propuesta metodológica para el uso de los relatos digitales, empecé a darme cuenta que ya en varias partes usaban relatos digitales personales. ¿Cómo hice eso? Puse relatos en inglés porque era un tema que se ya trataba, digital storytelling, educational digital storytelling. Ay, pucha, y me empecé a dar cuenta que existían estas cosas. Y entonces empecé a decir, ah, hay varias entidades, hay varias universidades, la Universidad de Houston, la Universidad de Texas, que utilizan los relatos digitales. Entonces empecé a analizar casos de relatos digitales. Entonces dije, ah, venga, entonces sí hay metodologías de relatos digitales. Entonces ahí hice un capítulo donde hablo de la aparición y la expansión del movimiento, de los relatos digitales, y empecé a contar cuáles son esos proyectos que existen en el mundo educativos, Capture Whales, Telling Live, Australian Center for Moving Image, Kids for Kids, Silence Speaks,
empecé a darme cuenta que existían muchos, y que varios de esos ya tenían metodologías publicadas. Entonces yo dije, qué bueno, porque entonces lo que voy a hacer es un análisis comparativo de esas metodologías, diseño mi propia metodología y la ensayo con un grupo educativo. Pero eso surgió después de la lectura. Aquí ya empecé a entender, y empecé a investigar también aportes y limitaciones de los relatos digitales en educación. Ahí terminó ese capítulo del marco teórico, pero ¿se acuerdan que les dije que lo quería hacer en educación formal, en proyectos de aprendizaje? Los proyectos de aprendizaje en pedagogía son una forma de enseñar a través de las teorías socioconstructivistas del aprendizaje. Entonces, yo tenía que entender qué eran las teorías socioconstructivistas y socioculturales para luego llegar a entender qué es el aprendizaje centrado en el aprendiz y el aprendizaje por proyectos. Ahora sí, ya con eso, ya sí me senté e hice dos cosas que son muy importantes en una investigación antes de definir la metodología. Escribir la justificación es el por qué yo me voy a centrar en el diseño de una propuesta metodológica. Y yo ahí me di cuenta que todas las metodologías que yo encontraba, las encontraba en Estados Unidos, en Noruega, en Australia, en Finlandia, en Inglaterra. Y yo decía, pues muy chéveres esas metodologías, pero la educación allá es distinta a la educación de acá. Es muy distinta. Los contextos socioculturales y socioeconómicos son muy distintos. Entonces, lo que proponían allá, muy seguramente aquí no me servía. Entonces, yo empecé a redactar la justificación diciendo, venga, se necesita una adaptación de la propuesta metodológica por esto, porque es que nuestros contextos son distintos, nuestros contextos no son tan permeados por las tecnologías de información y comunicación, bla, 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 bla. Estamos hablando que esto lo hice en el 2015, no ahora. Entonces, empecé a entender y a justificar. Ahora sí, pasemos, chicos, a la metodología. Cuando yo ya me siento y escribo el objetivo definitivo mío era describir, no, finalmente quedó proponer. Proponer, acuérdense que es una investigación propositiva o transformativa. Entonces era proponer una metodología didáctica a partir de la adaptación de metodologías para la creación de relatos digitales personales para el contexto colombiano, educativo colombiano. Cuando yo ya entendí eso, cuando yo ya pude tener clarito eso, entonces paso al diseño metodológico. El diseño metodológico es el paso siguiente, el paso siguiente. Y es aquí donde yo ya llego y digo, primero, ¿quién va a ser mi población? La población de Gerson es los jóvenes en su municipio. Pero es que resulta que esa es una población muy grande, vuelvo y te repito, jóvenes son entre 13 y 19 y 29 años. Entonces tú ya necesitas es escoger una muestra. La muestra es cuando yo ya digo, venga, yo no voy a coger toda esa gente, yo lo que voy a coger es los jóvenes que están entre los 18 y los 29 años que pertenecen a los grupos juveniles de las parroquias de las zonas rurales de mi municipio. ¿Sí me entiendes, Gerson? O por ejemplo, profe, una vereda. De una vereda. Digamos, los jóvenes que están en tal grado escolar, en la vereda tal. Por Sí, ejemplo. pero entonces en tu objetivo de investigación le tienes que poner no todos los jóvenes de tal parte, Claro, ¿cierto? exacto, pero si yo ya los fierro a ciertos grados de escolaridad y a una vereda, pues ya digamos que uno asume que todos son jóvenes, pues digamos si están entre digamos, un cuarto de bachillerato, un cuarto y un quinto de bachillerato, por decir cualquier cosa, ¿cierto?
Entonces, pues ahí ya uno cerraría mucho la brecha. Claro. Y tú podrías suponer que si entrevistas a una buena cantidad de jóvenes, esa información que vas a obtener te puede servir para generalizar en tu municipio. Pero si yo entrevisto a 2 o 3 jóvenes solamente, yo no puedo generalizar. ¿Cierto que no? No, pues ya Pues, si 2 o 3 jóvenes serían una única institución educativa, ya entonces me tendría que y centrar como entonces en eso. ya eso hace que ya vamos a ir para allá. Entonces, yo selecciono una población, mi población eran las escuelas. Esta investigación del 2015 la hice en Barcelona, en España. Entonces, eran las escuelas de Barcelona. Pero resulta que yo no podía tener acceso a todas las escuelas de Barcelona. Entonces, la muestra la hice en una institución educativa que se llamaba la Institución Educativa Fulanita de Tal, ¿sí? En los cursos tales y tales. ¿Qué pasó? Que eso ya es describir la población, la muestra y el contexto donde yo estoy. Ese es lo primero que hago. Y lo segundo que hago es definir cómo voy a recolectar la información. Y para eso tengo que definir 3 cosas, muchachos. ¿Qué metodología quiero aplicar? ¿Qué estrategias voy a utilizar para recoger los datos o para analizarlos? ¿Y qué instrumentos? Vamos a ver rápidamente unas metodologías. Profe, Hay discúlpeme una pregunta. Cuando usted sí, dice que solo la muestra la tomó en una escuela, digamos que en la población usted tiene que decir los jóvenes o el colegio tal, la escuela tal, ahí ya se tiene que mencionar específicamente. sí, señor. Mira, te voy a mostrar cómo lo hice yo en mi tesis. En mi tesis, yo ya llegué y dije, bueno, listo, ya no es todo Barcelona, ya no es todo el mundo, sino que solamente una cosa. Entonces, yo ya les dije de la siguiente manera. Esperad. ¿Dónde está? Espérate un segundito. Proceso general de investigación, contexto educativo. Ay, no lo encuentro. En todo caso, dije, vea, yo lo que voy a hacer es trabajar con jóvenes que están en el aula abierta, en tercer grado de educación secundaria obligatoria del contexto español en la institución educativa tal, tal, tal. Y que eso lo iba a hacer durante 4 años. O sea, lo que hice fue en 4 años, que fue como el tiempo de la investigación para afinar la metodología. Pero tú puedes decir, la muestra son 30 jóvenes de la escuela tal, que están entre los tales y tales años. Eso lo puedes decir tú. ¿Listo? Ah, ya, profe, listo. La población es lo grande, la muestra es lo pequeñito, la muestra es lo pequeñito. O sea que digamos Entonces, que la parte de los jóvenes de la zona rural de Copacabana, digamos que no estaría tan mal definiendo que son jóvenes, pero que y en la muestra ya es donde uno dice, bueno, el muestreo se va a hacer acá y digamos que ya uno generaliza. y Es mira esto. que si te vas para una escuela, mira, yo recuerdo mucho una estudiante bolivariana que me decía, profe, es que yo escogí solo la Universidad Pontificia Bolivariana, ya no todas las universidades de Medellín. Y yo le decía, ah, ya, ¿y usted sabe cuántos estudiantes tiene la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín? Tiene 10.000. ¿Usted va a entrevistar a cuántos? Entonces me decía, no, profe, yo no puedo entrevistar a toda esa gente. Entonces le dije, entonces tampoco le sirve la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene que escoger una facultad, un programa, un curso. ¿Sí me entiendes? Sí, claro, Porque, profe. No, no, ya uno se va porque, dando cuenta que realmente las claro, entonces él palabras. me decía, no, profe, pero es que, y si me meto con todos los estudiantes de tal materia, yo le decía, averigua cuántos estudiantes están viendo esa materia, le dan como 500 y pico.
Y me dijo, ay, no, profe, tampoco puedo, yo tengo que terminar esto rápido. Entonces le dije, entonces coja una sola materia de un solo profesor y no generalice. Cuando usted vaya a explicar los resultados, diga que esta investigación es solamente para el caso de esa asignatura en bolivariano, pero no vaya a decir que eso es para todo el mundo mundial, porque no le va a servir, ¿cierto? Es como cuando hacen entrevistas de ¿usted por quién va a votar? Y entrevistan a 3 personas y las 3 personas dicen voy a votar por fulanito de tal. Fulanito de tal va a ganar las elecciones. No, tiene que haber un método estadístico claro para que yo pueda generalizar los resultados, ¿cierto? Y si no, no lo generalizo. Entonces, bueno, ¿qué es la metodología? La metodología es, ¿qué voy a hacer yo para poder conseguir los datos? Voy a empezar por las metodologías cuantitativas, que son las que utilizan mucho ustedes, ¿cierto? Una metodología puede ser un estudio experimental, un estudio cuasi experimental. Experimental es que yo analizo 2 grupos con datos estadísticos o hacer análisis cuantitativos de datos secundarios, estadísticas, y esos son los métodos y técnicas, es lo que yo utilizo para desarrollar eso. Entonces puede ser un cuestionario, puede ser un censo, una encuesta, una estadística, el análisis de contenido de documentos, etc. El método es lo grande. ¿Cómo voy a hacer yo esa investigación? Y las técnicas son ¿qué me va a servir para recoger la información? Hay muchas técnicas, registro fotográfico, registro en video, cuestionarios, una lista de preguntas de una entrevista, una lista de preguntas para un grupo focal, unos documentos para, pues unas preguntas para hacer censos. Hay muchas cosas, ¿cierto? Vamos a ver un poquito los métodos cualitativos Profe, y ya disculpe, o sea con que esto, se puede combinar, es decir, que yo, claro, digamos, yo puedo decirle o pedir datos históricos de una institución, venga, los estudiantes que han estudiado tal materia, cuáles han sido las notas estadísticas en tal, pero aún así lo refuerzo con unas entrevistas, con otras cosas así. claro, tú Ah, puedes muy bien. hacerlo. Miren un cuadro que les quiero mostrar de cómo lo hice yo en esa investigación. No es que yo sea como decimos popularmente, es el putas de aguadas, no, sino que cada uno habla desde su experiencia. Así lo hice yo. Resulta que yo hice un cuadrito aquí en la propuesta metodológica y les dije que yo iba a hacer 2 métodos que son muy usados en investigación cualitativa, que son investigación basada en diseño y estudio de caso. Ustedes pueden mezclar estudio de caso y investigación basada en diseño. Y luego dije, vea, yo voy a, míralo, aquí está lo de la unidad y la muestra. No lo llamé población y muestra, sino unidades y subanálisis. Entonces, adolescentes entre los años 2008 y 2011, que pertenezcan que vayan al colegio tal y que estén en el curso tal, etc. Bueno, un minutico. Técnicas para cada uno de los. Entonces, miren aquí, miren. Yo dije, yo voy a hacer 2 tipos de investigación con 2 métodos. Uno que es investigación basada en diseño y otro es el estudio de caso. Por supuesto, tuve que aprender y buscar teóricamente qué es estudio de caso, qué es basado en diseño. Y luego dije, vea, yo voy a hacer encuestas. Voy a hacer conversación con participantes o con docentes acompañantes. Y aquí fui poniendo cuándo, antes del proceso y después del proceso. ¿Qué instrumentos voy a usar? Unos formularios con preguntas cerradas para estas encuestas. ¿Qué medios voy a utilizar para analizar esa información? Unas tablas. En esa época no había mucho software que me permitiera analizar datos. ¿Y por qué lo hice? Para obtener datos del perfil de los participantes.
Entonces, aquí está la conversación con participantes, una entrevista a los profesores, una entrevista a los estudiantes. Quiero hacer observación participante. Observación participante es que yo voy viendo qué van haciendo los profesores y los estudiantes y yo voy tomando notas y videos. Y finalmente, un análisis de documentos. Eso fue lo que yo hice y yo fui explicando en este cuadrito para qué lo quería hacer. Miren, pasa mucho en investigación que se ponen a hacer 1000 cosas, que luego no les ofrece información que les sirve. Entonces uno dice, venga, antes de ponerse a hacer, recabar información, empiece a pulir, empiece a ver si realmente eso le sirve. ¿Cuáles métodos cualitativos tenemos? Cualitativos. Hay uno que se llama historias de vida, otro que se llama autobiografía, otro que se llama viaje intelectual. Hay otro que se llama estudio de caso. El estudio de caso sirve para lo cualitativo y lo cuantitativo, y es cuando yo quiero solamente estudiar qué pasa en un solo contexto específico. Por ejemplo, lo que nos está proponiendo Natalia, que fue en una empresa determinada, es un estudio de caso. ¿Y cuál es el caso? Esa empresa. Si tú vas a hacer, Gerson, en una sola institución educativa o en un solo grupo juvenil o en un solo tal cosa, es un estudio de caso, ¿sí? Sí, Es un señora. caso específico. Hay otro que se llama etnografía. Etnografía es muy chévere. Vamos a ir rápido, les cuento un poquito. Las historias de vida es hacer entrevistas, grabar videos de las historias de la vida de la gente y a partir de eso hacer un análisis de qué piensan las personas, de qué han vivido las personas. Esto se utiliza mucho en trabajo social, en licenciaturas, en comunicación. ¿Cierto? Porque lo que hacen es buscar historias de la gente y tratar de entender. Este es un proyecto en el que yo participé que se llamaba Sanar Narrando. Está en internet en la página web de Las Dos Orillas, que es un periódico digital. Lo que hicimos fue ir a municipios donde habían ocurrido masacres para poder entender qué pensaba la gente en ese momento sobre el proceso de paz que se estaba firmando con las FARC. Y fue muy lindo porque fue a través de las historias de vida de estas personas logramos entender ellos qué pensaban sobre ese proceso de paz. Hay un autor muy importante en el estudio de caso que se llama Robert Stake y que se lo recomiendo sobre todo a Jacqueline, que es licenciada en educación infantil, a Estefanía, que es de trabajo social, y a Beatriz, que también es de trabajo social. Aunque el estudio de caso también sirve para otras cosas cuantitativas, entonces también se lo recomiendo a Gerson y a Natalia, aunque este tipo se dedicó específicamente pues a casos de estudio de caso. Este fue el ejemplo del estudio de caso que nosotros hicimos en Sanar Narrando, que fue yendo a Boyajá, explicando qué pasaba en Boyajá, qué pensaban la gente de Boyajá. Hicimos un trabajo social muy lindo y a partir de ahí recabamos la información, la recabamos a través de videos, de entrevistas, de talleres que se hacían con los muchachos. Etnografía es otro método, es un método que se utiliza mucho en psicología social, en trabajo comunitario, que es tratar de describir grupos poblacionales específicos, cómo viven, cómo piensan, cómo actúan, eh, qué hacen, cómo se comportan, cómo interactúan. Entonces, por ejemplo, hay gente que se dedica a investigar cómo se comportan los maltratadores o las personas maltratadoras de otras personas. Qué fue lo que ha pasado en su vida y en sus entornos, cómo se comportan, cómo interactúan, para entender el perfil de esas personas. O hay personas que se dedican a entender cómo es la cultura organizacional en la empresa Sura. Entonces, eso es etnografía, porque hay que entrar a mirar eso. La fenomenología es analizar fenómenos sociales o fenómenos que pasan. Por ejemplo, este fue un estudio de fenómenos.
¿qué se hizo en el año 1901? Fue de las primeras investigaciones fenomenológicas y era investigar cómo cómo usaban los inventos que existían en ese momento para el aseo de la casa y eso cómo estaba modificando el comportamiento de las mujeres y la forma de pensar de las mujeres. Entonces, miren qué tan chévere. Cómo, por ejemplo, la introducción de una máquina en las empresas cambia la cultura organizacional de las empresas. Entonces, estas son fotos de un estudio que se hizo, pues, de ese estudio de cómo la lavadora, la evolución de la lavadora cambió la vida doméstica de las familias y la composición de las familias. Eso se llama fenomenología. Hermenéutica es un tipo de investigación donde se analiza el discurso. ¿Qué me está diciendo las otras personas? ¿Qué me está queriendo decir a través de lo que me está diciendo? ¿Qué significado hay detrás de lo que me está diciendo? Eso se utiliza mucho en psicología, se utiliza mucho en filosofía, se utiliza mucho en teología, se utiliza mucho, por ejemplo, en teología detrás de las metáforas que hay en la Biblia, qué es lo que nos quieren enseñar. Todo ese tipo de cosas es la hermenéutica. La hermenéutica nos habla entonces, por ejemplo, de eso. Y están los métodos cuantitativos. Yo puedo hacer investigación mezclando todo eso. Yo puedo escoger los métodos. Y cada tipo de investigación, pues, prefiere unos instrumentos que otros. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio fenomenológico, pues a mí me sirve mucho el registro fotográfico, me sirven mucho los videos, me sirven mucho los testimonios, las entrevistas, pero no me sirven mucho las encuestas. Las encuestas yo no creo que me sirvan mucho porque yo no necesito muchos datos cuantitativos, sino más cualitativos, ¿cierto? Entonces yo ya empiezo a escoger qué técnicas quiero utilizar de acuerdo con eso que yo quiero hacer. Bueno, chicos, preguntas hasta aquí. Ay, no soy capaz de quitar esto. Profe, nada, ha hecho muchas apreciaciones muy interesantes. Muchas gracias. ¿Les está pareciendo un poquitico más fácil la investigación o no? Verá que sí, yo le he tenido como un poco de, no de miedo, sino porque a veces, digamos, uno para entender tiene que ser una persona que sí debe tener una cultura general amplia y facilidad para entender cosas. Porque, digamos, yo ya tengo claro todo esto. Les digo, listo, voy a generar una encuesta. ¿Y qué pregunto? ¿Cierto? Pues qué pregunto que realmente Bueno, sea muy buena relevante pregunta. para Muy lo buena que yo quiero pregunta. indagar. Bueno, eso ya son los diseños de los instrumentos, pero vamos parte por parte. La otra semana vamos a hablar de cómo diseñar instrumentos. Todo Ah, parte bueno. de la pregunta de investigación. Si yo quiero saber cómo influye las políticas de tal cosa en la formación de las competencias tal de los jóvenes, pues yo no puedo llegar a preguntar, vení, ¿a vos te gustan los computadores? Una cosa es el gusto por los computadores y otra cosa es las competencias digitales, ¿sí o no? Entonces yo tendría que Y preguntar, claro, ¿tú conoces las estrategias que tiene el municipio de capacitación de tal cosa? Sí, yo las conozco. ¿Has, has participado en los talleres? Sí. Ok. Entonces, esa persona ya sí me sirve para saber si eso sí tuvo un impacto en su inclusión, ¿sí o no? o qué tan apropiadas fueron de pronto los medios de comunicación pues, digamos, de llegar a la gente para que se enteren que sí lo hay, que realmente se interesen en hacer uso. Porque Claro. pueden ser Pero estrategias muy buenas, pero que no supieron llegarle a las personas para que hicieran uso de ellas.
pero esa no es tu investigación. Tu investigación no es si las estrategias de comunicación para dar a conocer esos programas fueron adecuados o no fueron adecuados. Pero digamos que al final no son algunas de las cosas que sin necesariamente ser el motivo de la investigación sí quedan como parte de lo que se logró encontrar. Mira, Gerson, uno tiene que, en las preguntas que hacen, delimitarse muy bien a lo que quiere encontrar. Muy bien a lo que quiere encontrar. Si ya en la entrevista sale información que yo no tenía prevista, eso se llama una categoría emergente, es decir, una respuesta que no está asociada a mi pregunta de investigación, pero que emergió, que empezó a surgir y que varios participantes me la empezaron a decir. Entonces ahí sí es importante. Pero tú en tu instrumento inicial, por lo que he leído pues de tu investigación, que todavía no he revisado muy bien tu trabajo, tú no estarías preguntando, ¿usted conoce las políticas tales? No, tú quieres es saber si eso les mejoró su inclusión social. ¿Sí o no? Sí, claro, esa es la idea. Entonces tú tendrías que decir, ¿usted conoce las políticas los programas de inclusión que tiene el municipio? Sí, sí los conozco. Ok. Mencióname cuál es el que más te llama la atención para tú verificar que él no te respondió por responderte, ¿cierto? Como pasa muchas veces que le preguntan a los chicos, yo no sé si ustedes han visto esos videos donde hay gente protestando en la calle y le dicen, ¿usted por qué está protestando? Ah, porque cambiaron tal ley. Ok. ¿Y qué dice la ley sobre tal cosa? Yo no sé. ¿Sí me entiendes? Sí, es como el movimiento en masa, el otro están protestando y puede que haya unos que tengan pues como el contexto, pero otros simplemente se unan a la protesta. Entonces, los instrumentos se diseñan haciendo unas preguntas que me permitan verificar que la otra persona me está respondiendo de manera consciente lo que me está respondiendo y no a la loca, no por motivo, no por, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, cuando hacen encuestas de usted por quién va a votar, les hacen miles de preguntas para verificar si esa respuesta fue así o si fue realmente lo que esa persona está pensando. Entonces, ese diseño de instrumentos parte de ese rastreo teórico que tú haces y de esas preguntas finalmente, la pregunta de investigación que queda. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Natalia, Estefanía, no sé si les quedan dudas, chicas. Por ejemplo, Estefanía, que es de trabajo social. No, pues yo creo que vamos bien, hay dudas a veces, pues igual yo ya había visto la materia de sensibilización a la investigación, entonces con eso me he apoyado un poquito. Mentiras mucho. Y ya la próxima semana voy a empezar como a hacer un trabajo de unas encuestas acá de la Alcaldía de Medellín con la Universidad de Antioquia, entonces creo que eso me va a ayudar también un poquito y es de participación ciudadana, entonces chévere. Averíguate, no solamente hagas las encuestas, sino averíguate cuáles son los objetivos de la investigación para que tú entiendas el por qué se hacen esas preguntas. Ah, ok, sí, señora. Es que nos habían de hecho mandado como el proyecto, porque lo habían hecho el año pasado y otra vez pues van a hacer este año. Pero igual voy a preguntar, porque obvio me deben es que todavía no he tenido la inducción, apenas se mandan la papelería, entonces Ok, sí me gusta. Estefanía. Ok. Natalia, cuéntame tú si tienes alguna duda. Ah, Natalia ya no está. Bueno, chicos, mil gracias por acompañarnos, por acompañarme. Duramos casi 1 hora y media, mejor dicho. Tengo una duda. Imagínense que nosotros montamos el trabajo, pues mi compañerita era Jacqueline Soto y Sí. pues
yo. Pero nosotros hicimos el video por PowerPoint y no nos dio para montarlo. Ah, ya, me lo pueden mandar por WeTransfer. ¿Conoces WeTransfer? No, mi compañera creo que se lo mandó por correo, ella la había puesto ahí en el Ah, foro. bueno, listo, no te preocupes, perfecto. Listo. Bueno, señora, muchas gracias. Sí, profe, es que Bueno, el foro chicos. no deja sino adjuntar un solo documento. A mí me pasó Sí, igual, entonces me tocó enviar primero, pues inclusive lo eliminé, después envié primero el trabajo y me respondí a mí mismo y en la respuesta subí el audio. Sí, eso es lo que hay que hacer. Perfecto, John. Mil gracias. Bueno, Ah, listo, miren, voy profe, a entonces, revisar el trabajo mañana de cada uno. Si necesitan asesorías, recuerden que me pueden decir. Aprovechen que no tengo sino este curso en este momento. Entonces me dicen y con mucho gusto nos reunimos y les ayudo. ¿Ok? bueno, señora, muchas profe, gracias. muy amable. Bueno, descansen pues. Lo Hasta mismo. luego. Igualmente, feliz noche, hasta Chao. luego.